Señores, ¿ustedes sabían que la Dirección General de Migración, con tan solo dar un clic en su sistema, puede evitar que ustedes salgan del país? No importa que ustedes tengan su visa, residencia, lo que sea. Pues así mismo, ya sea colocándole un impedimento de salida o una alerta migratoria, dependiendo del caso. Y muchas veces la gente ni siquiera sabe que tiene esa, digamos que esa alerta o ese impedimento, a menos que sepa que está envuelto en un proceso judicial. Sin embargo, la Dirección General de Migración, a partir de solicitudes de algunas instituciones investigativas del Estado, le impone alertas migratorias a personas que ni siquiera tienen un proceso judicial. Así mismo como lo oyen. Así que quédense hasta el final del video, que le voy a explicar con cucharita de qué se trata esto y cómo pueden levantar ese impedimento o alerta migratoria. Sean bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de Derecho con Cucharita. Yo soy el licenciado Daniel Arias, abogado, y como les decía, hoy vamos a hablar sobre los impedimentos de salida, las alertas migratorias y cómo podemos levantarlas para que la persona que esté afectada pueda entonces, cuando desee, salir del país. Vamos a empezar por el deber ser, señor. Se supone, según dice la Constitución, ¿verdad? En el artículo 74.2, que los derechos fundamentales solo pueden ser regulados por ley, cuando así lo disponga la misma Constitución, en el marco de, ¿verdad? Digamos, de los límites que la misma Constitución dispone. Sucede que hay un derecho de libertad de tránsito que tiene toda persona en República Dominicana. Esa libertad de tránsito le permite salir del país, entrar al país, claro, siempre que tenga, ¿verdad?, la documentación migratoria necesaria para eso. En este caso, en el caso de la libertad de tránsito, esta ley que regula ese derecho es el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. ¿Por qué el Código Procesal Penal? Porque a través del código es donde se implementa el procedimiento para poder restringir el derecho a libertad de tránsito. Y es que cuando una persona se encuentra siendo investigada por una presunta infracción penal y se le conoce una medida de coerción personal, la fiscalía solicita, por ejemplo, una imposición de una medida de coerción personal en contra de esa persona durante dure la investigación, pues entonces un juez apoderado de esa solicitud, respetando siempre derechos de defensa y otros derechos del debido, otras garantías del debido proceso, pues entonces pudiere, como medida de coerción personal, imponer un impedimento de salida a la persona que está siendo investigada. Entonces, esta resolución judicial de impedimento de salida se notifica a la Dirección General de Migración y esto a través de su departamento de impedimento de salida, pues entonces colocan ese impedimento y la persona no podría salir del país a menos que tenga una autorización judicial o cuando eso se levante. Y le explico también cómo se puede levantar ese impedimento de salida. Estamos hablando del deber ser, hasta ahí estamos dentro del derecho. Todo eso es posible porque la ley lo permite. Y es, digamos que proporcional porque una persona que está siendo investigada y se necesita que esté atada al proceso para evitar que se fugue, que se sustraiga de esa investigación, pues entonces esa es una de las cuantas, de las tantas medidas de coerción personal que se pueden imponer según el Código Procesal Penal. Ahora bien, las medidas de coerción personal no son para siempre. Las medidas de coerción personal tienen un carácter provisional y temporal. Por lo tanto, a una persona que se le imponga un impedimento de salida puede variar esa medida de coerción, ya sea a través de una revisión de medida de coerción, justificando por qué, por ejemplo, tiene que salir del país, ya sea apelando esa medida de coerción, o porque el caso que llevaba culminó. Puede ser que culminó satisfactoriamente, de que no fue encontrado culpable la persona, o aunque lo hayan condenado, ya cumplió su condena, o fue una condena suspendida, o llegó a un acuerdo, de tal manera que ya el impedimento de salida no tendría sentido. Entonces, esa decisión judicial que termina con el impedimento de salida, ya sea la revisión, la apelación o que el caso culminó, entonces esa decisión judicial hay que notificarla tanto a la Procuraduría como a la Dirección General de Migración. La Procuraduría General de la República tiene un departamento específico de impedimento de salida. Ahí se le deposita tanto la resolución que impuso el impedimento de salida,
la resolución que levanta el impedimento de salida, la copia de cédula de la persona y un impuesto que se paga, que si no me equivoco son de 600 pesos, a menos que haya aumentado al día de hoy. Entonces, a partir de ese depósito y una solicitud que se le hace, una pequeña instancia solicitando a la Procuradora General de la República que levante o que ordene el levantamiento de ese impedimento, pues entonces la Procuraduría remite eso a la Dirección General de Migración y la Dirección General de Migración entonces procede al levantamiento del impedimento. Ahí usted puede ir a migración, confirmar que ya se le levantó, puede pedir una certificación también para que se lo den por escrito y así tener menos miedo al momento de viajar. Ese es el deber ser, así debería ser cada vez que se impone un impedimento de salida. Sin embargo, estamos en República Dominicana. ¿Sabe que en República Dominicana las leyes tienen muchísimas excepciones, vamos a decirlo así? No excepciones reglamentadas o formales, sino que la gente digamos que se las inventa, las autoridades aplican asuntos que están fuera de la ley y eso es normal en República Dominicana, lamentablemente, porque no debería ser así. ¿Qué pasa? En República Dominicana hay muchos organismos de investigación. Está la DNCD, que está DICRIN, que está Interpol, que está esto, en la misma Procuraduría. Estos organismos tienen la facultad, que no debería ser así, de solicitarle a migración que le imponga o le coloque una, como ellos le dicen, una alerta migratoria a una persona que ni siquiera está sometida a un proceso judicial, pero que para ese organismo de investigación es un objetivo, por alguna razón, lo están investigando, necesitan saber, tener control, digamos, de esa persona. Esta alerta migratoria, en principio, pudiera justificarse siempre y cuando sea solo para informar. Es decir, que migración le informe al organismo investigativo que solicitó la alerta, decirle, mira, fulano salió del país en tal fecha, hacia tal lugar. Podría ser, podría validarse, pero ya cuando llegan al extremo, que es lo que hacen en República Dominicana, de no permitirle la salida o la entrada al país a esa persona, pues entonces ahí estamos frente a una violación del derecho de libre tránsito, porque esa persona no tiene un impedimento ni de entrada ni de salida impuesta por un juez en el marco de un proceso judicial, que es el deber ser, sino que de manera, digamos, alegre, por la solicitud de un organismo de investigación, entonces la Dirección General de Migración le impone una alerta y vienen los agentes, las autoridades de migración y lo detienen cuando intenta salir del país, por ejemplo. ¿Qué sucede? Cuando pasa esto, la persona tiene varias opciones. Primero, pudiera agotar la opción, digamos que conciliadora, de ir a migración, verificar qué órgano le impuso la alerta y luego dirigirse a ese organismo para que solicite a migración el levantamiento de esa alerta porque él no se encuentra sometido a ningún proceso judicial. Si el organismo acepta y entiende que tal vez que fue un error o lo que sea, pues pudiera ser. También a veces puede haber un error de identificación. Hay personas que tienen el mismo nombre. Pudiera ser que esa persona no es el objetivo de investigación o otra persona tiene un impedimento y por el nombre lo pusieron mal. Puede pasar, somos seres humanos. Pues ahí entonces solicitaría la corrección de ese error. O en caso de que el organismo no acceda, puede entonces accionar constitucionalmente con una acción que se llama habeas data, que es justamente para corregir esos errores que tienen los organismos respecto de una persona. Pero lo más común es que esta alerta no esté puesta ahí por error, sino porque esa persona está siendo investigada por alguna razón, aunque no tenga un proceso judicial abierto. En este caso, la persona tiene la opción de acudir a un tribunal con una acción constitucional que se llama amparo. Por lo menos en mi caso me ha funcionado esta acción constitucional de amparo. Pudiera discutirse si procedería el habeas corpus porque se trata de la libertad, pero en este caso no es la libertad personal, sino la libertad de tránsito. Por eso en mi caso yo he decidido, en los casos que me ha tocado, digamos que elegir la acción de amparo como acción constitucional. Entonces la acción de amparo es una acción que busca la restitución de un derecho fundamental que está siendo vulnerado, básicamente. De esta acción podemos hablar en otro video ya más ampliamente sobre cuál es el proceder, cómo se deposita la instancia, dónde se deposita, los plazos, etcétera, etcétera, para que puedan conocer sobre esta acción. Pero como no es digamos que la esencia de este video, solo le menciono que se apodera un tribunal, un juez de amparo, y entonces
con la constancia o certificación de migración de que usted tiene una alerta migratoria o esa persona tiene una alerta migratoria y con la constancia de que usted no está sometido a ningún proceso judicial, pues usted va donde el juez de amparo y le dice, mire, este órgano es auxiliar, ya sea la DNCD, la Interpol, Procuraduría, eh, solicitó que me colocaran una alerta migratoria, inmigración accedió, a pesar de que yo no tengo ningún proceso judicial, ningún juez me ha impuesto un impedimento de salida, por lo tanto es una violación a mi derecho fundamental de la libertad de tránsito. Y yo le solicito entonces al juez que me restituya ese derecho. ¿De qué manera? Ordenándole a las instituciones correspondientes el levantamiento de dicha alerta migratoria, dándole un plazo para que lo haga y combinándole con unas 30, que es un pago por cada día de retraso de incumplimiento de esa decisión al organismo de que se trate, para que se vean obligados a levantar esa alerta y así entonces, cuando usted tenga esa decisión, la notifica evidentemente a los organismos correspondientes y luego entonces solicita su certificación de que usted no tiene ningún tipo de alerta ni control migratorio y así poder salir válidamente del país. Ese es el procedimiento esencial para nosotros poder levantar los impedimentos de salida o las alertas migratorias. Cualquier persona con su cédula puede ir a la Dirección General de Migración, al Departamento de Impedimentos de Salida, y con su cédula solicitar que se le verifique o se le confirme si tiene alguna alerta o control migratorio. Si va a salir del país, si tiene la duda, por ejemplo, no tiene que pagar nada, a menos que quiera una certificación por escrito, pero de boca, digámoslo así, ellos se lo dicen. Le dicen, mira, tú tienes una alerta, tú tienes un impedimento o no, no tienes nada, y así tenga menos miedo al momento de salir del país, porque puede que usted haya tenido un proceso judicial hace mucho, que usted no sabe si eso todavía está ahí o tal cosa. Entonces tiene esa facilidad de ir o apoderar a una persona mediante un poder legalizado o un abogado para que vaya y verifique por usted esa situación y en caso de que tenga la alerta y sea injustificada, pues entonces usted pueda accionar como ya le he explicado. Entonces, eso es todo por hoy, señores. Espero que hayan comprendido este tema que afecta a tantos ciudadanos por la mala práctica que existe en República Dominicana y que sepan entonces cómo proceder en caso de que lo tengan. Recuerden que esto es Derecho con Cucharita. Síganos en todas las cuentas, en todas las redes, Instagram, TikTok, YouTube. Comenten lo que ustedes quieran, pregunten cualquier duda que le haya quedado y por supuesto compartan este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que estén pendientes a los demás videos y explicaciones con cucharita que vamos a seguir dando. Yo soy el licenciado Daniel Arias, nos veremos en una próxima.